¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de Video Lead, esta serie que comenzamos hace poco más de una semana. Esta es la segunda sesión y vamos a hablar acerca del liderazgo de Pablo. Quiero resumirlo, realmente no me quiero extender mucho. Así que bueno, vamos a ir al punto. Pablo es uno de los apóstoles de Cristo. Es curioso que para mí es uno de los fundadores de la iglesia cristiana en nuestros días. Sin embargo, él no estuvo cerca en el ministerio de Cristo. Él no fue uno de los seguidores de Cristo. Inclusive la primera aparición de Pablo es después de la resurrección de Cristo y es matando a un cristiano. Posteriormente empieza a hablar que él perseguía cristianos, era de los principales perseguidores de los cristianos. Inclusive él, pues bueno, en uno de esos viajes para perseguir a líderes cristianos se encuentra con una visión con Jesucristo. Bueno, si quieren ver la historia pueden leer la parte en Hechos. En Hechos viene esta porción del testimonio de Pablo. Y Pablo se convierte al cristianismo después de esta visión. Se bautiza y empieza a hablar acerca de Cristo. Posteriormente se allega, se junta a los apóstoles y se hace apóstol. Entonces empieza a hablar, ¿no?, acerca de Cristo. Para mí es uno de los líderes más impresionantes por esta razón, principalmente porque no estuvo cerca del ministerio de Cristo y se vuelve uno de los principales predicadores del Evangelio de Cristo a todo el mundo. Esa fue su tarea. Dentro de sus tareas, quiero ir a una carta que él empieza a escribir cartas a diferentes iglesias. En aquel momento las iglesias cristianas eran pocas, pero eran grandes y estaban en diferentes lugares. Y él se encarga de escribir cartas a diferentes iglesias con consejos, con indicaciones, con regaños, con doctrina para enseñar a las diferentes iglesias. Dentro de esta carta, una carta a los colosenses, él termina escribiendo una frase que a mí me impresiona mucho. En la versión NBD lo dice con estas palabras. Dice en el versículo 28 y 29, voy a leer, dice: por eso, a donde quiera que vamos, hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos a todos con toda sabiduría. Queremos que cada ser humano sea perfecto como Cristo. Esa es mi tarea y lucho para realizarla con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Aquí encuentro una clase de liderazgo básica en la cual nos dice que Pablo tenía una meta. Pablo era un gran estudioso de la Biblia, de la palabra. Era judío fariseo. Además, los fariseos eran los principales conocedores de la ley. A ellos se les permitía estudiar toda la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento, y él lo conocía todo, ¿no?, de memoria. Era como pues un conocedor de lo más alto, un doctor de la ley. Y bueno, él, con todo este conocimiento, después de convertirse al cristianismo, es impresionante cómo, sabiendo todo esto, él fue llamado por Cristo para hablarle a los que no conocían la ley. Él fue llamado por Cristo para hablarle a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Él es el principal apóstol llamado a evangelizar a los que no eran del pueblo de Israel, a los que no eran judíos. Y bueno, dentro de estas cosas podemos ver aquí este punto. Él en estos versículos, en el versículo 20, bueno, dentro de la parte del 28 y el 29 dice: queremos que cada ser humano sea perfecto como Cristo. Esa es mi tarea y lucho para realizarla con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Quiero subrayar una parte aquí que dice queremos. Ahí cuando habla de queremos, habla por él y por los apóstoles. Dice que cada ser humano sea perfecto como Cristo. Esa es su meta. Lo confirma posteriormente, empezando el versículo 29, que dice: esa es mi tarea. Ahí me voy a quedar. Él tenía una tarea, él tenía una meta. Era que todo ser humano sea perfecto como Cristo. Su meta suena imposible. Su sueño suena de loco, suena de risa. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes un proyecto, que tienes un sueño, un anhelo, y se lo llegas a platicar a algún amigo, a tu familiar, a tu mamá, a tu jefe, y tienes un proyecto, tienes algo, y lo cuentas y se burlan de ti, o suena imposible, o lo dices y dicen: no, pues no, ¿cuándo lo voy a lograr?
realmente suena de locos. O sea, ese sueño déjaselo a alguien que tiene dinero, déjaselo a alguien que creció en otra familia, déjaselo a alguien que tiene el tiempo, las posibilidades para poder hacerlo. Yo no. Pablo tenía un sueño que parece imposible, hacer que todas las personas sean perfectos como Cristo. Y no se detiene ahí, él dice, lucho para realizar su tarea con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Él no dependía de su propia fuerza. Él podía haber dicho, yo voy a hacerlo porque yo soy un conocedor de la ley y voy a convencer a todos. Él sabía que dependía de un poder más allá, de un liderazgo más grande que el de él, de un poder más grande que el de él. Y él sabía que su sueño era imposible, sobre todo, y que no iba a lograr en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que había puesto el sueño en él, de aquel que había asignado la tarea. Y antes de eso, en el principio del versículo 28 dice, a donde quiera que vamos hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos a todos con toda sabiduría. Él está diciendo cómo lo está haciendo, tiene una meta, sabe que no depende de él, pero está haciendo algo. Dice, por eso a donde quiera que voy, hablo de Cristo. A donde quiera que voy, amonesto y enseño con toda paciencia. Entonces, o sea, con toda sabiduría. Él nos está hablando de un sueño imposible, de un poder impresionante para poder hacerlo, y de algo humano, de un factor que está a su alcance. Él no está esperando a salir en televisión, él no está esperando a rentar el Auditorio Nacional o una super arena para poder hablarle a toda la gente de Cristo. Él no estaba esperando YouTube. Él dice, tengo una tarea, tengo un poder que me respalda, que es más fuerte que yo, que es más grande que yo. Y lo que yo hago es hacer lo que puedo con lo que tengo. A donde quiera que voy, hablo de Cristo, porque mi meta es hacer que todas las personas sean perfectas como Cristo, y lo hago con toda la fuerza y el poder que Él me da. Yo te invito a que reflexiones ahorita en tu sueño, en tu meta, que te enfoques en esa parte que suena imposible. Para empezar, no la vas a lograr tú. Es un sueño que no ha nacido de ti. Déjame decirte, yo tengo un sueño muy grande. Hay uno en especial que tengo. Y suena imposible, hay veces que ni me veo cerca de él. Sin embargo, no sé si lo voy a lograr o no. Como Pablo no sabía si iba a alcanzar a todo el mundo. Pero si de algo estoy convencido ahora, es de que no depende de mí. De que voy a hacer todo lo que las fuerzas de aquel que puso el sueño en mí sea posible. Y aparte de eso, pues voy a utilizar todo lo que esté a mi alcance para poder lograr ese sueño. Tengo una meta, tengo un sueño, sé cuál es, sé que no depende de mí, depende de mi Dios. Y lo que yo voy a hacer es hacer lo que está hoy a mi alcance, lo que está en mis manos, para poder de alguna manera visualizar ese sueño. Su meta de Pablo era hacer que todos fueran perfectos como Cristo. Él no sabía si lo iba a lograr, no lo logró. Pero hoy en día, la iglesia de la que él predicó, la fe que él predicó, el cristianismo, sigue vigente. Seguimos hablando de Pablo, seguimos viéndolo como ese líder actual, con ideas de liderazgo actuales. Porque él creía en un Dios más allá de su entendimiento y en un poder más allá de lo que él podía hacer. Él simplemente decía, donde quiera que voy hablo de Cristo porque quiero que todos conozcan y sean perfectos como Cristo. Hoy te invito a que reflexiones en tu meta y que hagas todo lo que está en tus manos para poder hacerlo. Lo demás no te corresponde a ti. Quizá tú no llegues, quizá sea alguien más el que logre llegar a la meta. Pero lo que tú tienes en tu corazón, lógralo. Lo que tú tienes en tu mente, en tus sueños, hazlo. Haz lo que tengas en tus manos y empieza hoy. No esperes a que llegue alguien más, no esperes un patrocinador. Empieza a hacerlo con lo que tienes a tu alrededor y sobre todo encomiéndate a ese poder y confía en aquel que puso ese sueño en ti. Es una clase de liderazgo más.
esperamos que pueda ser de